Amadas hermanas, ¿qué es abuso verbal o abuso emocional de un esposo para una esposa? Es un tema que últimamente tenemos muchísimas preguntas, muchísimas controversias y vamos a leer un texto de las Escrituras para empezar a considerar esto. Vamos a tratar de considerar la diferencia con Crisia y con Reina porque muchísimas conferencias, pláticas, mentorías, tutorías, discipulados, las mujeres siempre quieren saber y están preguntando cuál es la diferencia, hasta dónde, cuál es el límite. Y vamos a empezar hablando de este texto que está en 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 20. Dice desde el 19, porque vosotros, las personas de Corintio y nosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. O sea, ustedes son temerosos de Dios, son piadosos. Y luego dice, pues toleráis, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo y si alguno os golpea en el rostro. Estamos hablando de un texto que nosotros usamos mucho para basarnos especialmente por mí, en una prédica del pastor Jason Mayer, cuando él habló de esto a las mujeres por un problema en la iglesia, realmente de lo que significa el abuso físico, el abuso, bueno, emocional o verbal, como en la iglesia, que es una familia suceden esas cosas y estaban pasando en Corinto. Y entonces nos ha dejado Dios un poco, una pizca de claridad. Hermanas, sucede que nosotras eh, vivimos en la familia de Dios, somos parte de un cuerpo de Dios, tenemos pastores, tenemos líderes, y esos pastores es una ventaja que sean aquellos puestos por Dios para cuidarnos y protegernos a las mujeres con los esposos. Por eso es importante que cuando un problema entre un esposo y una esposa, podamos acercarnos en consejería a los pastores y decirle, mire, está pasando esta situación. Eso es ayudar y amar a su esposo. Yo sé que hay esposos que dicen, no digas nada, si tú hablas te voy a... y le mete temor, y muchas mujeres tienen mucho temor. Y y realmente los pastores son hermanos y son padres, y los diáconos y los líderes de grupo pequeño, para protegernos. Hay veces que no sabemos, muchos líderes son ignorantes en esta área, consejeros bíblicos tienen temor, no quieren tomar a causa esto, pero la Biblia nos habla de eso, de Ujú. que nosotros no podemos tolerar la esclavitud, ni podemos tolerar que alguien se aproveche del otro, ni siquiera si alguno golpea en el rostro a otro. Aquí en Estados Unidos, no sé, en Costa Rica y en México, pero es un penado por la ley. Es penado por la ley el abuso físico contra la mujer. O sea, puede tocarte cárcel, puede tocarte muchísimas, aún hombres, porque se airan y arremeten contra la mujer, tienen consecuencias. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en Costa Rica, Crisia, con eso, si una mujer se siente... Claro, igual, al igual que en Estados Unidos, igual aquí en Costa Rica. De hecho, últimamente hay aún más protección, se ha fortalecido más la ley con respecto y bueno, porque hay mucho feminicidio, yo creo que en los países de Latinoamérica hay muchísimo feminicidio y como que por temporadas, ¿verdad? Es una situación que lastimosamente se está dando mucho y bueno, al menos aquí en Costa Rica, después de ciertas olas de violencia que se han dado hacia la mujer, se ha fortalecido mucho ese asunto de la ley, ¿verdad? De poder tener espacios donde hablar esto, de pedir ayuda, de llamar, de denunciar, ¿verdad? Y entonces las leyes sí toman mucho en consideración esto, ¿verdad? Pero a veces sí también notamos que hay mujeres que no lo hacen, ¿verdad? Que de pronto están amenazadas, que tienen temor, como tú decías. A veces están en círculos, ¿verdad? Que no pueden salir ellas de esas relaciones
de De violencia, codependencia, de codependencia, codependencia. te pide perdón, tú lo perdonas, vuelve y actúa. Exacto, exacto. Entonces también ahí es un trabajo de concientizar a la mujer de que no se debe permitir la violencia de ninguna forma, porque a veces, ¿verdad? En este sentido, pues hay mucha manipulación y entonces se hacen promesas y al final aparecen muertas, ¿verdad? Porque ellas creen en esas promesas. Entonces sí hay como dos lados, ¿verdad? De esta historia, este, Sí. donde realmente hay que ver, ¿verdad? Todas las raíces del asunto, porque al final También, esto va más atrás. también hay muchas mujeres que cometen abuso físico contra los Por esposos. supuesto, también. Lo provocan. No es excusa, pero entonces, mis amadas, la otra cara de la moneda que vamos a preguntarle, que vamos a discutir. Reina, ¿tú tienes alguna pregunta con respecto antes de pasar a esta área? ¿Alguna pregunta? Reina está un poco afectada de la voz, pero ella va a guardar todas sus energías para cuando tenga algo puntual. La otra cara de la moneda, ¿hasta qué punto? Porque muchas veces, como decía Crisia, hay mujeres que acusan de algo, hacen algo pequeño y lo ponen más allá de, Ujú. de lo que debe ser. O sea, después que se puso el abuso verbal, o es una cosa, ¿entiendes? Cuando todos somos pecadores y todos abusamos verbalmente muchas veces, de nuestros hijos, cuando nos airamos, de amigas, de los matrimonios, cuando decimos palabras groseras, cuando decimos palabras, son abusos verbales. Lo que pasa es que uno lo suaviza, Exacto. Ujú. uno lo pone más. Tú tienes que decir eso. Déjame ver, Cristian, que tú me puedes acompañar a pensar en que si hay un extremo en las dos áreas, si a veces uno se va a un extremo, hay mujeres que acusan a hombres de abuso físico y o sea, a veces son falsos. Hay cosas que Así. son verdad, pero ha habido cosas falsas también. No estamos acusándolo, pero vamos a ver cuál es el balance de la palabra. Ujú. Así es. Bueno, yo creo que es, también, ¿verdad? Creo que hay eh, no sé si la palabra se pueda entender así, pero hay como un cierto aprovechamiento también cuando hay tanta protección también a la mujer, ¿verdad? Y entonces el hombre, también hay hombres que quedan desvalidos, que las leyes no los protegen, ¿verdad? Y al menos aquí en Costa Rica pasa que entonces hay mujeres que se aprovechan de esto para más bien ellas ser abusivas, ¿verdad? O a veces también, bueno, no sé cómo se maneja en otros países, pero también está el tema de la pensión, ¿verdad? Entonces, generan mentiras, hacen todo, ¿verdad? Un plan para que estos hombres terminen pagándole más de lo que deben a base de amenazas. Entonces, yo creo que en ambos sentidos. Por eso Sí, pienso que esto va más atrás, porque al final es un tema del pecado del corazón, ¿verdad? O sea, al final es esa guerra de sexos que tenemos a consecuencia del pecado y entonces se abusa de alguna forma, ¿verdad? De la fuerza, del poder, de la manipulación, ¿verdad? Y es un daño que al final, pues, hacemos al cónyuge o en este caso también a la mujer eh, por un deseo de dominación, un deseo de muchas veces de poder, ¿verdad? Hay orgullo, falta, perdón, o sea, hay tantas cosas ahí que en las parejas, en las relaciones se pueden dar y al final caen las relaciones en esto, tanto la mujer como el hombre, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los dos está exento. Con respecto a la pregunta de cuál sería como ¿verdad? Como eh, no caer en ninguno de estos extremos, bueno, yo creo que definitivamente es poder entender, este, cuál es nuestro bueno, primeramente nuestra identidad en Cristo, porque más allá de roles, primero somos hijos de Dios, ¿verdad? O sea, somos hijos de Dios en el caso de que seamos personas creyentes, ¿verdad? Porque por supuesto que hay personas que son no creyentes y necesitan conocer a Dios. Pero si hay mujeres cristianas que están pasando por esta situación y de pronto han permitido abuso, han permitido alguna situación porque no saben cuál es, ¿verdad? El límite o hasta dónde esto yo lo tengo que permitir, ¿verdad? Y bueno, uno en consejería a veces ve estas preguntas, ¿verdad? sí. Eh, no recibo abuso físico, pero recibo abuso verbal.
¿verdad? Y entonces es un tema en el cual uno debe de, con mucha prudencia, guiar a esta persona a ver cuándo este nivel de agresión o de actos parecen ser que ya son, bueno, obviamente pueden afectar su dignidad, ¿verdad? De muchas maneras, pues yo creo que como tú dices, todos en alguna manera podemos levantar la voz, podemos Poner hacer, cara, ajá, ponerte decimos el silencio, la o cara, el silencio, ¿verdad? También esa es una forma también. los gestos. Pero cuando estos actos afectan la dignidad de la persona física, emocional, cuando hay dominación, ¿verdad?, sobre esta persona, cuando hay pecado notablemente en medio de esto, porque uno sabe cuando el enojo se transforma en pecado, ¿verdad? Ujú. Lo sabemos, lo sé yo cuando lo estoy cometiendo, lo sabe la otra persona y a veces los sentimientos y las emociones nos engañan, porque entonces decimos, no, aquí no, ¿verdad? Esto fue algo que él hizo, nada más, eso fue algo de momento, ¿verdad? Y Ya. empezamos a tapar la situación, pero sí tenemos que pedirle mucha ayuda al Señor para ver ampliamente y reconocer cuando algo realmente es un abuso, se convierte en una práctica, se convierte en un pecado, ¿verdad? Eh, Se convierte en algo que amenaza mi vida, que amenaza mi integridad como persona. ok, yo quiero leerles lo que yo uso para discipular a las mujeres. Ujú, Primera de Pedro, el capítulo 2 eh, y del versículo 20 dice, pues, ¿qué mérito hay? Si cuando pecáis sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Está hablando aquí del sufrimiento de una esposa con ujú, un esposo que no es creyente, con un esposo que necesita crecer y cambiar en Cristo y madurar, igual que nosotros. Es algo extremo, pero particularmente a mí me ha ayudado muchísimo. ujú, Estamos en cuenta, estamos diciendo, ah, no, la sumisión, eso está obsoleto, eso no es para mí. Y primero de Pedro dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido, que si alguno de ellos son desobedientes a la ujú, palabra, puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. ujú, Observar tu conducta casta, respetuosa y tu adorno tierno, interno, con el adorno incorruptible, un espíritu tierno, sereno, apacible. Estas son, es muy fuerte, pero a mí particularmente en mi matrimonio me ayudó ujú, muchísimo en el sentido del ejemplo de Cristo. Ese es el capítulo 3 de Primera de Pedro, que dice así mismo, pero el capítulo 2 al final, la continuación, habla de Cristo. Cuando hablamos de estar sujetas, ganados sin palabras, se refiere a la boca, sin palabras, ¿ok? Yo en ese momento, la Biblia dice en Proverbios que la respuesta áspera hace subir el furor. Nosotros sabemos que cuando nos atacan y nosotros respondemos de la misma manera, pues eso hace subir el furor. Es diferente que si yo en silencio oro y le digo, Señor, tú eres mi defensor, mira lo que está pasando. Empiezo a orar, me quedo callada, se apagó el fuego, se apagó el problema, se apagó el conflicto por un momento, pero mi conducta no va a ser de venganza. Y es que el hombre fue hecho con algo que se llama respeto. Al hombre le importan mucho las palabras, el tono y los gestos que nosotros usamos. Nosotras las mujeres, cómo le hablamos a ellos, eso es como su identidad delante de Dios. Entonces, el ejemplo de nosotras de asimismo es Cristo. Y dice el versículo 22, el cual, 2:22 en 1 Pedro, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Está hablando de la boca de Cristo. Cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba otra vez la boca. Ultrajar se hace con la boca, amenazar se hace con la boca, sino que se encomienda a aquel que juzga en justicia, encomendando a Dios porque esto haya gracia delante de Dios. En otra versión dicen. Entonces, justamente un versículo luego dice, así mismo vosotras mujeres con la boca. El problema de nosotras
en la Biblia habla mucho de la boca, la manera como nosotros respondemos, reaccionamos. ¿Qué sucede? Cuando Tito y Timoteo dice que la mujer no sea calumniadora, nosotros tendemos a hablar mucho. O sea, es normal, a nosotros no, a mí me encanta hablar, me fascina, más cuando tengo amigas como ustedes, ponerme a conversar. Pero también en las muchas palabras nos falta pecado y cuando uno está enojado, cuando uno está en conflicto, cuando uno está teniendo algo, yo le creo a Dios, que Dios dice, la mejor manera es mantén la boca cerrada. O sea, guarda, gánalo sin palabra. O sea, no hay cosa más grande cuando tú tienes una persona que está en contra tuya, que está peleando contra ti, que está, tú quedarte callado. Cuando pasa otro, el otro no tiene con qué pelear, porque para pelear se necesitan dos. O sea, tú dirías, no es el momento. No es que tú no le vas a decir nada, porque tú amas a tu esposo y eres ayuda idónea de tu esposo. Y si tú lo amas y eres su ayuda idónea, tú vas a orar, Señor, dame el momento, la oportunidad para yo poder hacerlo. Para yo, el momento, porque mi esposo y yo usamos siempre una frase, tenemos una conversación difícil. O sea, ya nosotros sabemos como, oh, de él para mí, yo para él. O sea, te voy a decir algo que o mira, no sé, es probable que no te guste o no te caiga bien lo que te voy a decir. O sea, lo ponemos como en aviso, pero no en el momento que la otra persona está airada y enojada. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, no estamos hablando de lo que habla en 2 Corintios capítulo 11 20. Es diferente. Es diferente, es el diario a diario con el esposo. ¿Qué esposo no ha amanecido con una cara o silencioso? Todas nosotras. Se nos nota. A mí se me nota, güey. Yo estoy como, o sea, o sea, yo no puedo ocultar mis emociones. O sea, no podemos decir que nuestros matrimonios son tan perfectos que no pasa nada. Entonces, queremos ayudar a nuestras hermanas a entender que una mirada son cosas, estamos creciendo, ¿entiendes? Tenemos que crecer en nuestra vida cristiana, porque Efesios dice, quítense de todos vosotros gritería, enojo, maledicencia y toda malicia. O sea, era algo en la iglesia, que se lo estamos diciendo a creyentes. Entonces, si pasa eso, nosotros tenemos que trabajar en nuestro matrimonio, en nuestra relación, pero tenemos que trabajar en que vamos a crecer, ¿entiendes? Es muy diferente a que una mujer diga, me está cometiendo abuso verbal, porque está mal el término usado y es lo que estamos trabajando aquí. No sé qué ustedes piensan. Si usted tiene alguna pregunta, Reina. A mí me gustaría, bueno, primero estoy de acuerdo contigo, se ha llevado a un extremo muy enfermizo el decir que me están abusando. A veces si una amiga te comenta eso, que estoy siendo víctima de abuso, pudiéramos empezar a preguntarle, ¿podrías definir abuso? A qué abuso te refieres? Y que te cuente puntualmente a qué se refiere, porque si bien, como dices, Vilma, la gran mayoría de las personas pasa por situaciones como las que comentaste, también hay otras que quizás son una minoría que no podemos dejar fuera. Claro, Y eso me correcto. gustaría que dejáramos muy en claro de que si tú has sufrido abuso, abuso no nada más verbal, físico, que estás en peligro, tú o tus hijos, estás siendo amenazada, no te sientes segura, necesitas pedir ayuda, como dijo Vilma, a tus familiares, a tus amigos, a tu iglesia y En en serio. muchas ocasiones mantenerte alejado de esa persona, porque a veces es esa confusión que perdonar no significa someterte a abusos, no es que te estén pegando, golpeando y que te quiten la vida, etcétera. No llevarlo a extremos enfermizos, porque si para algo existen las leyes y las iglesias y gente que te ama, es para cuidarte y protegerte al débil. El corazón de Dios es para los débiles, para los necesitados, para la viuda, para el huérfano. Es un corazón tierno y compasivo. Entonces, sí, eso quisiera que dejáramos muy en claro, que no estamos a favor del abuso por tomar ese versículo suelto. Y me gustaría contarles rápido un caso real local que aquí pasó de una mujer que no era, como dice Vilma, que se enojan, que hablan, que gritan, sino era un espíritu muy demasiado tierno y muy sereno. Y ella se convirtió, gracias a Dios, y desgraciadamente muchos de estos versículos se le recetaban sin tener todo el contexto de lo que ella estaba viviendo
Simplemente se le decía que se mantuviera en silencio, que pusiera la otra mejilla, que perdonara, que 70 veces 7, y ellos no sabían a qué grado ella estaba experimentando abuso. Y para no hacerlo tan largo, ella murió a manos de su esposo. Él no Mm. conoció a Cristo, él no se arrepintió y ella llevó esa enseñanza mal dada que recibió a su fin y me duele mucho al siquiera recordarlo y a veces pensamos, no, no, eso no pasa porque conocemos más casos y yo también como los que conoce Vilma en que son mujeres pues a veces que no me voy a dejar y que tú me vas a escuchar y que hacen un drama por todo, no, también hay mujeres que honestamente sienten que están haciendo la voluntad de Dios al guardar silencio y callarse y no pedir ayuda. Pero para eso están las autoridades, para eso está la iglesia, para eso Exacto. están los que te rodean, para que si tú estás en un caso así, pidas ayuda. Y no estamos diciendo para nada que te divorcies, no estamos diciendo que te separes. A veces es necesario, sí, una separación temporal para que el hombre reciba ayuda. A veces tiene vicios, problemas de carácter que tienen que ser atendidos y tú y tus hijos estar en seguridad. Y a veces es todo lo contrario, es una violencia pasiva, pasivo-agresiva, de silencio, de ignorarte, de no existes, de ley del hielo, de castigo a veces financiero o de muchos tipos de castigo, de aislamiento. Si tú sabes o sientes que esto te está pasando a ti, por supuesto que debes hablar y no se trata de hablar, gritar, ofender, ser grosera, sino un hablar de pedir ayuda. A lo que yo invitaría a ti si tú trabajas con mujeres o eres esposa de pastor o estás en una institución, es que escuches los dos lados de la moneda porque a veces si solamente escuchas a una persona, tú puedes sacar tus conclusiones de acuerdo a lo que has vivido, a tus lentes o con los casos que tienes a tu alrededor, pero cada contexto familiar es tan distinto, cada historia que no vemos en cada casa es tan diferente que lo más prudente sería quizá llamar a los dos de la pareja y escuchar a los dos juntos. Entonces yo os invitaría a eso. Por eso es que la iglesia es una familia, es una institución, en el sentido de que eh, nosotros hemos tenido casos y le decimos a la mujer, dile a tu esposo que venga. Ven, ven, porque ellos se van a sentir, no es igual que venga otra mujer y le hable o tú sola. Es diferente cuando hay una autoridad que te está pidiendo. Dale la oportunidad que venga. O a la mujer hay consejos, hay veces, mira, tienes que, eh, como tú dices, no puedes volver hasta que él no venga a los pastores, a la consejería, a la clase, con los líderes. Porque por eso es que tenemos instituciones que protegen. ¿Entiendes? No puedes, y cuando una mujer lo ha dicho de pasado, no puedo, no podemos resolver hasta que tú no hables con tal persona, con mi papá. Imagínate que tú le digas, tiene que hablar con mis hermanos, con mi papá, o sea, hay cosas serias, el hombre se frena. Y la otra cosa es el ser ayuda idónea. Si tú ayuda idónea, ayudar a tu esposo una mano a lavarle, cocinarle, limpiarle, ayudar a tu esposo, es cuando ves que hay una manera que está yendo mal, que se está encaminando mal, no es gritárselo a la cara, pero decirle, yo te amo, más que nadie, yo quiero ayudarte. Y tú necesitamos ayuda. Porque si tú ves que él tiene un cáncer o tiene un algo, tú dices, vamos al médico. Tú de una vez dices, pues vamos al médico. Vamos a resolver esto porque necesitamos ayuda. Entonces, el asunto es el temor muchas veces que nosotras porque se va a disgustar conmigo, se va a enojar, entonces no me va a hablar y entonces, ¿entiendes? Me va a castigar, como dice Reina. Entonces es porque te amo, yo te amo con toda mi alma y porque te amo necesitamos ayuda. Cristian, no sé si que, bíblicamente, porque nosotros sabemos, podemos decir, ya el mundo dice muchas veces, vayan a la policía, denúncialo, tú sabes, depórtenlo. Aquí hay ese tipo de cosas. Eh, no hay que ir a ningún, esas son todos los posts que nosotros vimos, los podcasts, estoy diciendo, eso mételo, mételo preso. Eh, esa es la realidad. Claro, y claro, es que esta es una situación en la cual deberíamos, como decían ambas, si es necesario, buscar ayuda en nuestros consejeros, los medios que Dios, los medios de gracia que Dios ha dispuesto
en la iglesia local, si tenemos una iglesia local, con los pastores, con los consejeros, porque a veces tampoco se habla, ¿verdad? O tampoco se busca ayuda por vergüenza, porque a veces estamos temerosos de que nos juzguen, ¿verdad? De que nos vean menos santas o menos santos, porque nuestro matrimonio quizás no es un matrimonio, ¿verdad? Que parece perfecto o que es perfecto. Entonces, muchas personas no buscan ayuda, tanto los hombres, ¿verdad? Hay un tema de hombría. El hombre difícilmente diga, tengo este problema, ¿verdad? Tengo un problema. O la mujer también a veces no quiere reconocer si también ella ha caído en esta actitud. Pero yo sí creo que es importante buscar ayuda. Siempre la confesión en estos casos, ¿verdad? Es tan necesaria. Yo he visto mujeres que luchan con estas situaciones y no las hablan por vergüenza, porque quizás no saben si realmente están pasando alguna situación Porque hay que saber buscar ayuda, hay que ir a una persona que realmente pueda ayudar, porque que uno realmente puede ir puedan. y contarle a todo el mundo lo que está pasando. Por supuesto, tiene Tú que ser puedes- gente madura en la fe, ¿verdad? Que te eh, pueda ayudar, porque yo sí he visto que las mujeres que pasan por estas situaciones cristianas, hablando de mujeres cristianas, les cuesta mucho hablar, o sea, les cuesta mucho reconocer que están pasando una situación difícil con su esposo por lo mismo, ¿verdad? Porque a veces no saben hasta dónde es pecado, hasta dónde es malo, hasta dónde es un abuso, hasta dónde. Entonces, no buscan ayuda por esto, ¿verdad? Pero yo sí creo que para eso la iglesia local debe de prepararse también para estos casos. O sea, la consejería bíblica debe estar siempre dispuesta también para, o sea, o equipada para atender situaciones como estas, ¿verdad? Pero también desde la parte ya bíblica de nosotras como esposas que sabemos y como tú decías, ese punto de que a veces podemos tener diferencias en casa donde necesitamos aprender a perdonarnos todos los días, amarnos, ¿verdad? De la manera como Dios nos ama. O sea, muchas veces, como dice Reina, estamos para todos una agresión, ¿verdad? No todo es una agresión. Somos muy fáciles para decir, no me hables así porque... Y tal vez ese esposo nada más lo que está haciendo es ejerciendo una autoridad de liderazgo en casa, es sana, pero esa mujer no está acostumbrada a que la lideren, ¿verdad? Entonces, para esa mujer todo es agresión. Entonces, tenemos ese otro lado, ¿verdad? Donde también ahora las mujeres, por el feminismo, hay un llamado a no resista nada, no, no permita nada, ¿verdad? Y entonces algunas mujeres cristianas se están llenando de estos mensajes donde aún en las iglesias cristianas hablar de sumisión, ¿verdad? Es todo un tema. Entonces, por eso tengo que la Biblia tiene que ser esa esa guía, ese parámetro. parámetro y rodearnos de personas maduras en la fe que nos puedan orientar adecuadamente. Otro punto que yo quería resaltar es la importancia de uno tener líderes, pastores, padres y hermanos para la. Ujú, ujú, Porque, hermanas, el ser miembro de una iglesia, el usted ir, no es por gusto. Usted ujú, está bajo el cuidado, la supervisión, la responsabilidad, ¿entiende? La responsabilidad pastoral. También nosotros tenemos que entender qué significa. Entonces, hay personas que no quieren ir nunca a ningún sitio, nosotros, pero solamente llaman cuando tienen un problema. Pero hay que, ujú, pero tú no eres, nadie te conoce, nadie te pide cuenta, nadie, o sea, tú nunca quieres buscar a Dios, tú nunca quieres ser parte de un cuerpo de Cristo, donde esa persona te van a cuidar. Entonces, de así, repente, yo quiero que sí me cuiden, pero para cuando me conviene. O sea, yo no creo en la iglesia, yo no creo en el pueblo de Dios, que es una familia, entonces lo quiero usar cuando no, o sea, cuando no puedo. Reina, ¿tú quieres decir otra pregunta? Otra de las problemáticas que yo veo mucho en los latinos, no sé, en Estados Unidos, es que hay muchas iglesias que no rinden cuenta a nadie. Entonces, en esas iglesias a veces hay abusos incluso de pastores o líderes con sus esposas y ellas dicen, pues, ¿a quién le pido ayuda? Qué bonito que me digas, pide ayuda a tu iglesia, pero si todos piensan que mi esposo es un ángel y que es un santo, nadie me va a creer, están literalmente solas. Ahí se me hace un peligro enorme y me gustaría escuchar qué consejo tienen para ellas. Y por eso también yo siempre recalco, no nada más es la iglesia, tu ayuda, también son tus seres queridos, tus familiares.
tienes que estar más involucrada también en la comunidad y para eso Dios también pone las leyes. Yo pienso que ese es un extremo muy fuerte, muy grande, porque como dice la palabra, o sea, cuando hay problemáticas se tienen que solucionar pues en la misma iglesia. Para eso hay diáconos, para eso hay líderes, para una serie de organismos, pero si no los hay muchas en esas circunstancias y se me hace algo terrible porque están en un desamparo que ni siquiera yo creo podemos imaginar porque gracias a Dios no hemos vivido. Para ellas también hay esperanza. Le agradezco a Dios que vivamos en una época en la que haya otras organizaciones que vean por el bien tuyo y de tus hijos. Amén. Muchas veces se infunde el temor de que si tú dices algo vas a dañarle el evangelio y la iglesia, vas a hacer quedar mal a Dios. Y yo digo, bueno, pues será Dios tan pequeño como para que un mal testimonio lo aplaste y lo ensucie y lo desaparezca. Por supuesto que no. Por supuesto que no, al contrario, esa actitud terrible de doble vida, que sí las hay, de amenazas, de chantajes, de golpes, eso se tiene que exponer y detener, porque así no es un siervo líder, esas personas no están viviendo conforme al Evangelio y no están siguiendo las pisadas de Cristo, entonces sí se deben exponer porque se sigue perpetuando y eso es terrible, eso no es el Evangelio. A veces piensan que los cristianos apoyamos ese tipo de conductas por taparlas y yo creo que no es así. Es muy diferente los casos que menciona Vilma, que cuando es un malentendido, simplemente que hace falta comunicación asertiva, paciencia, perdón, es muy diferente a cuando está en peligro tu vida o la de tus hijos o la de alguien más. Y ahí sí yo las invitaría a que examinen su corazón en el temor de Dios y que digan lo que estoy sintiendo como un abuso, en realidad me está dañando o simplemente es que me molesté porque él tiene otro punto de vista o me molesté porque él tiene una idea que yo no comparto o un gusto, una preferencia. No llevemos a los extremos de indiferencia, pero tampoco de peligro este tipo de temas. Y yo sé que es muy largo. Si tienen más preguntas o inquietudes, las invitamos a que lo hablen en su círculo, en su entorno, con su esposo, con su familia, con sus líderes y si no hay nadie con quien hablan o esas mismas autoridades que las deberían estar cuidando, amando y respetando, acérquense. Siempre habrá alguien más que pueda impartir justicia y ayuda y refugio para ustedes. Gracias por escucharnos, gracias Crisia y gracias Vilma por tocar estos temas tan escabrosos. Oremos unos por otras y si en algo nos podemos ayudar, si sabemos que alguien está sufriendo en un entorno, ayudemos, no guardemos silencio, no seamos cómplices de ningún tipo de abuso y carguemos estas culpas o debidas. No podemos ser parte. Las queremos mucho. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.